Muy buenas tardes, jóvenes. Empezamos nuestra clase entonces y hoy día vamos a tratar de redondear la explicación que hemos estado haciendo sobre el diagrama causal o también llamado modelo causal. Pero antes de que nada, saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, un comentario, alguna sugerencia, en fin, lo que ustedes deseen, está abierta la posibilidad de hacer. Bueno, ya que no lo hay, vamos a continuar con la temática que teníamos. A ver. Bien, solamente para recordar algunas observaciones, recomendaciones que hemos hecho anteriormente. En primer lugar, la primera gran observación es de que para aplicar la dinámica de sistemas nos encontramos en un fenómeno general, digamos, amplio, es un fenómeno que caracteriza el comportamiento, digamos, agregado de una comunidad, de una colectividad amplia, y normalmente tiene un marco regional, nacional, etcétera. Ya, en primer lugar es eso, es el nivel de entendimiento. Ahora, la manera como es que relacionamos, si bien yo explico con ejemplos muy, digamos, obvios, muy básicos, el entendimiento del fenómeno debe estar dado en términos del comportamiento colectivo, no individual. La segunda observación es que a veces uno quiere poner una vinculación, una relación de causalidad que aplica en una condición particular o individual, no necesariamente a un comportamiento colectivo, de conjunto. Y eso es, hay que evitarlo. Luego es que algo que es complejo, su comportamiento tiene diferentes factores, hay diferentes variables, hay una variedad, tipos de variables que se van a concurrir, y se dice dinámico porque por, digamos, los valores, las circunstancias, la manera como interactúan las variables, no va a ser un comportamiento lineal, con un comportamiento muy sostenido en el tiempo, sino que tiende a tener oscilaciones en ciertas circunstancias. Los factores, las variables del modelo o ese fenómeno que se estudia aumenta, otras veces se reduce, otras veces se mantiene estable, etc. Esto es muy importante porque estamos hablando de un sistema complejo. A veces algo que puede ser complejo de resolver dentro de él, no resulta complejo de modelar su comportamiento. Entonces, por eso indicamos esa vez, la semana pasada, de que había algún tema que se había escogido que no se veía, todavía no me convencía de que trataba de un sistema complejo para la dinámica de sistemas. Otro asunto que mencionamos, ahora lo volver a mencionar, es que dada la alta variedad de factores que se dan, uno va a encontrar en la descripción causal diversos tipos de bucles, ¿no? Bucles de retroalimentación.
estas pueden ser positivas o negativas, en el sentido de que genera un efecto de crecimiento o de decrecimiento, y otros tienden a contener la variabilidad que se da en el fenómeno, que son los bucles de retroalimentación llamados negativos, donde hay relaciones causales que son así, de carácter negativo, es decir, que si uno aumenta, el efecto causal que produce es la reducción de otra variable, de otra característica. O viceversa, ¿no? Si se reduce el factor que causa un efecto, el causado o el influenciado resulta que incrementa. Esa condición, digamos, de relación causal negativa se encuentra en los bucles en una cantidad impar, es decir, que genera, dado un factor, digamos, una variable determinada, que empieza a generar un efecto sobre otra y este sobre otra y así sucesivamente, retorna finalmente a la variable original en sentido inverso a la influencia original, ¿no? Y entonces, y hemos mencionado también que resulta ser común de que en la realidad lo que se tiene son más relación causal o relaciones causales en mayor cantidad negativos que positivos, ¿no? Y entonces dijimos al final de la clase anterior que hay una serie de recomendaciones o consideraciones que debe tener en el armado de los diagramas, ¿no? Del modelo causal. Primero es que no hay que olvidar que todas las características que hemos encontrado se expresan en una variable llamada característica, una variable característica. ¿Y qué significa eso? Que se trata de una condición que se da en el fenómeno en la que la variable lo representa a través de una cantidad, de un número. Entonces, todas las características o todas las variables características son susceptibles a ser referido por una cantidad que expresa el estado de dicha situación, ¿no? De dicha característica. En segundo lugar, que cuando yo armo un modelo dinámico, yo espero encontrar una relación, digamos, significativa, una relación principal, porque puede haber, las relaciones pueden ser múltiples, pero hay una de ellas principal que se da en el efecto causal entre una variable y otra. Y esta otra, a la cual una primera variable ha influenciado, ha generado un efecto, ¿no? de cambio. Esta variable, a su vez, genera un efecto causal sobre otra. Y esta otra, ¿no? Esta tercera, va a generar un efecto sobre otra y así sucesivamente. Lo que se recomienda es tener mucho cuidado con esta secuenciación en la que yo debo saber con manera muy certera de que la relación de efecto entre una variable y otra son cercanas, es decir, si esto cambia efectivamente directamente, le genera un efecto a la siguiente variable. Esa y esta a la que viene. Como digo, habiendo establecido la condición del principal efecto, porque puede haber efectos, digamos, más leves de una variable hacia otras, pero la más importante es la que yo describo en esta vinculación entre una variable
original de influencia y la otra variable influenciada están sucediendo. Y esa secuenciación debe ser la que tiene la lógica que cualquier especialista en el tema entiende debería darse. Se debería dar de esa secuencia, en ese orden. Y a ese orden se dice, existe una prelación. ¿Qué significa la prelación? Que hay un efecto inmediato, claramente inmediato, o hay un factor, ¿no? Inmediato que está antes de que una variable se genere en él un cambio. Y ese factor que está precediendo inmediatamente es el que debe ser, ¿no? El correcto, el que lógicamente es así, ¿no? Cuando yo tengo una descripción del fenómeno, yo he llegado a él a través de información que he obtenido de diferentes fuentes. Normalmente recurrimos al Internet y vamos buscando publicaciones, gente que conoce el tema y va describiendo el tema. Y yo tomo en cuenta esas consideraciones, ojo, en el plano general, no en el plano individual. Una descripción de un problema, digamos, de la depresión, ¿no? Puede haber que un especialista, puede ser un especialista, algún entendido, pueda tener una idea de cómo en la persona se produce esta enfermedad, esta condición emocional, ¿no? Esta condición psicológica, y pueda armar un cuadro del fenómeno depresivo y dar una explicación, ¿no? Porque si yo lloro, descargo mi ansiedad y mi angustia que me causa la pena. Y eso disminuye, puede ser que llegue el especialista, el efecto, digamos, de aislamiento que tiene el enfermo. Es una explicación individual. De ahí yo no puedo deducir un comportamiento global, general, colectivo. Es decir, a mí no me interesa, o a la dinámica del tema no acoge esas explicaciones individuales, sino si el fenómeno de depresión es colectivo, es general, yo tengo que encontrar variables generales, globales, no cantidad de lágrimas, ¿no? De repente alguien quiere asociar cantidad de lágrimas con el nivel de, digamos, de infelicidad de la gente. No. Lo que encontramos son variables generales, globales, agregadas. Entonces yo puedo decir, en una generación, ¿no? Gente de la generación Z son personas que la falta, ¿no? Mientras más servicios de Internet hay, o sea, hay un efecto de mayor dinamismo en esta generación en el uso de los servicios digitales. Yo puedo decir así, en forma general, porque hay una información general que describe ese comportamiento en ese ámbito. Tengo que buscar variables agregadas. Y entonces, que puedan ser medibles, deben ser medibles. Es decir, yo no puedo especular con un valor imaginando que podría ser de una manera u otra, sino que debe haberse estudiado en forma general esas características y tener información al respecto, porque yo la voy a poner luego en el modelo y debo yo tener referencias numéricas al respecto del uso de esas variables. Otra cosa que hemos dicho es que entonces, la recomendación era completar mi modelo, mi diagrama, consultando especialistas. Pero esa consulta tiene que llevarnos al razonamiento global, al razonamiento, digamos, integrado.
agregado, no a un entendimiento individual, porque eso no se plasma, no se debe plasmar en la dinámica del sistema, ¿no? Luego, yo puedo estar buscando las diferentes variables, informándome, buscando gente que ha trabajado, investigando sobre el problema social de dicha enfermedad o de dicho fenómeno, pero puede ser algún momento que me resulte no tan fácil cerrar esos bucles, que deben ser extensos, repito, deben ser extensos, y a veces se fuerza, ¿no? Se añade variables que no son reales o que no están, digamos, necesariamente asociados a la secuencia que debería tener para cerrar un bucle. Eso hay que pensarlo con cuidado. Eso requiere, pues, que, repito, la sugerencia es tratar de pensar el problema con la ayuda de otros, ¿no? Una recomendación que yo hago siempre es que los estudiantes que van armando sus modelos deberían separar un poco de tiempo para que se junten con los otros grupos, los otros estudiantes, y puedan, entre los estudiantes, mostrar lo que tienen, para que otros, desde otro lado, desde otra perspectiva, les puedan observar, sugerir, criticar lo que vienen haciendo. Eso ayuda mucho, ¿no? Un aspecto, digamos, muy importante, a veces, al querer generar bucle, de repente estoy haciendo la misma relación que ya he establecido con otras denominaciones, generando relaciones causales que ya se han considerado, ¿no? Por eso acá la idea es que si yo genero con una variable que se va a dirigir vía un camino de secuencia causal hacia otra variable un poco distante, y existe ya por otro lado un camino que llega a esa misma variable desde la variable de origen, entonces ambos caminos deben corresponder a aspectos de características distintas, de naturaleza diferente. Por ejemplo, por un lado puede correr el tema de recursos materiales y el otro puede estar corriendo en términos de factores monetarios o, en fin, cualquier otro elemento que sea de naturaleza diferente. Pero no puede haber dos relaciones que tengan en su secuencia relaciones de la misma naturaleza. Otra cosa que también sucede es que hay quienes realizan el diagrama causal no pudiendo razonar esa secuenciación en bucles diferenciados, sino que a partir de uno, dos o de tres variables, hacer todas las relaciones con todas las variables. Y eso no es lo que hay que hacer. Hay que evitar que las relaciones causales se concentren en pocas variables, ¿no? Y como decía, es muy importante intentar encontrar la mayor cantidad posible de bucles negativos. También es muy importante en el despliegue, digamos, de los modelos causales, que como ya les he mencionado, expresa nuestra conceptualización del fenómeno real, pero en forma pues abstracta. La primera representación de la realidad es esa, es el diagrama causal, que es una representación conceptual, ¿no? Conceptual de la realidad siempre limitada, en fin. Esto que estoy mostrando acá, la idea es de que cualquier tipo de relación que se pueda dar entre variables que pueden estar vinculadas y efectivamente hay una lógica de relación, en este caso la tasa de
crecimiento poblacional efectivamente afecta sobre ella, la vida media y la fertilidad afecta sobre ella, ¿no? Y la tasa de crecimiento poblacional, lógicamente, a la cantidad de población. Lo que hay que hacer es buscar las relaciones que hay, que tengan circularidades. Este diagrama está mal, porque acá, también es mal este diagrama, porque acá lo que estamos, bueno, se ha simplificado para mostrar que hay que buscar circularidades, pero no puede haber una circularidad inmediata, no puede haber circularidad inmediata, porque si no, el modelo prevé una degradación del comportamiento numérico de las variables que están asociadas. Tiene que haber una secuencia larga entre una y otra. Entonces, pero la idea es que las variables deben ordenarse de tal manera que genere circularidades. Acá también hay una serie de aspectos que hay que tener cuidado. Cada variable, escuchen bien, presten atención, yo sé que están algunos en otra cosa, cada variable tiene digamos, un comportamiento que puede obedecer a dos causas, a dos tipos de causas, ¿ya? Una es algo que la impulsa, que la genera, ¿ya? Lógicamente, si yo aumento la inversión, no el ahorro, sino la inversión, ojo, no el ahorro, sino invierto en infraestructura, yo invierto en infraestructura, es decir, si crece la inversión en infraestructura, lógicamente que yo aumento en capacidad productiva. Es decir, la inversión en infraestructura es una impulsadora de la capacidad productiva. ¿Sí? Hay una relación directa en ello. Pero yo no, si bien eso genera un efecto, mi capacidad productiva también va a poder crecer en la medida que yo disponga de mayor recurso económico para operar esa capacidad, O sea, mi producción no se produce solamente porque tengo mayor capacidad productiva. Mi producción se va a producir en la medida que yo gaste más en insumos, en mano de obra, ¿no? Pero esto lo voy a hacer, va a suceder cuando yo necesite yo necesito atender, una demanda que se está dando. O sea, hay una demanda, eso va a generar una mayor inversión. Si hay una mayor demanda, yo voy a producir más. Entonces, hay cosas que van a condicionar. La demanda condiciona. Es un efecto causal que condiciona, ¿no? Porque la demanda puede aumentar todo lo que quieras, pero que haya más demanda no significa que yo puedo tener la capacidad de producir más. Para nada. Pero sí es un factor causal que condiciona el crecimiento. Lo que va a generar un efecto directo es la inversión en la infraestructura. Entonces, normalmente cuando un fenómeno se está produciendo, hay variables que son influenciadas por otras variables que generan en esta un impulso, un efecto directo de impulso. Son productoras de efecto causal, productoras causales, vamos a llamarle de esa manera. Pero hay otras que son variables condicionales. Es que solo si yo tengo
esto, voy a poder hacer eso otro, digamos, ¿no? Entonces, son condicionales. Normalmente una variable causal tiene dos causas que la afectan, normalmente. Lo ideal es eso, que un diagrama causal, una variable, tenga dos variables que influyan sobre ella. Y esta variable tenga por lo menos otra variable a quien influye. Toda variable en un diagrama causal tiene una flecha, un efecto causal que le llega y tiene por lo menos un efecto causal que sale de ella hacia otra variable. ¿Ya? Todos. No debe haber variables que solamente tenga un efecto causal que le llega y no tenga un efecto causal que sale. O sea, todas las variables deben tener un efecto causal que sale y también un efecto causal que le llega. Pero lo ideal, lo apropiado, es que cada variable debe estar influenciada por dos variables y por lo menos debe tener una variable a quien influencia. Y como decíamos, acá este es un ejemplo, digamos acá lo que se ha querido decir es que debe haber circularidad, pero acá está mal planteado porque no se puede usar la circularidad inmediata. Es decir, a más nacimientos, más población, más nacimiento, y así sucesivamente, esto genera, se ha producido una degeneración del comportamiento del modelo cuando se lleve ya a su forma matemática. Otra cosa importante, yo lo que tengo, en esto me tienen que prestar atención. Hay que evitar los verbos. Acá no podría decir una variable nacer, porque las variables son representaciones de características numéricas. Es cantidad de nacimientos. Y pongo nacimientos porque ya se supone que se trata del número de nacimientos. Pongo población, no cantidad de población. Lo correcto es que estoy hablando de una cantidad de funciones, ¿no? Fertilidad es una condición de una propensión de nacimientos que puede haber en una comunidad, ¿no? La fertilidad en una comunidad se saca, pues que es 1.5, que es un promedio del número de nacimientos que se da en un largo periodo de tiempo, ¿no? En realidad, no puede haber como variables de, digamos, causales, expresiones que refieran a acciones. No se trata de representar acciones. Tampoco se debe colocar en los diagramas causales a los entes, a entidades, a personas, grupos de personas, sino a valores que se refiere a características de dichas entidades, ¿no? Variables que no se deben usar, escuchen bien, ¿eh? Por favor, escuchen bien. ¿Qué variables no se usan? Presupuesto. La palabra presupuesto, usted en el hablar, digamos, común, uno dice, mi presupuesto ha crecido porque me han pagado. Tengo tanto presupuesto
en virtud del resultado del volumen de ventas que he tenido. Pero esa es una forma equivocada, errada de utilizar. Presupuesto no es una variable de comportamiento, no es una variable de comportamiento. Es una especificación, digamos, ¿cómo se diría? Una especificación estática, fija, de un volumen de recurso que uno pretende utilizar. Entonces, yo digo, mi presupuesto de alquiler mensual es de, digamos, 1.000 soles. Mi alquiler mensual, yo he presupuestado 1.000 soles. Entonces, es un presupuesto, es un supuesto previo de algo que voy a hacer respecto a ciertos aspectos monetarios. Pero no es una variable que está explicando un fenómeno real. Yo lo que tengo como efecto real es el gasto que tengo en el pago de alquiler. Entonces la variable se llama gasto de alquiler, no presupuesto. Entonces, la palabra presupuesto no debe ser ubicada. Tampoco la palabra costo. El costo no es una variable, digamos, de comportamiento tampoco, ¿no? Sino, claro, uno dice, esto me cuesta tanto, dice, ¿no? Eso cuesta tanto. Es decir, que yo le doy un valor de lo que voy a gastar a algo, ¿no? Eso cuesta tanto. Y por eso se usa la palabra costo, ¿no? Pero el costo, desde el punto de vista de la economía, incluso de la contabilidad, es un cálculo que se hace cerrando un balance de ingresos y gastos. Los ingresos sí son variables de comportamiento, porque es lo que va sucediendo cada periodo de tiempo en términos de lo que uno está recibiendo. Y el gasto es ese recurso que yo voy justamente utilizando y que se extrae de lo que se dispone, lo que existe en forma real, en la realidad, yo lo uso para algo específico, ¿no? Una compra, un pago, ¿no? No se usa la palabra costo porque refiere a un concepto contable que se trata de una estimación de ingresos y gasto que se ha producido a lo largo de un periodo de tiempo. Tampoco deben utilizarse los índices o las tasas. Acá, por ejemplo, tasa de fertilidad. Esa tasa de fertilidad, eso no debería ser usado, una tasa. En casos especiales es necesario poner la tasa, porque es la manera como yo introduzco en un modelo un valor que, digamos, se va a aplicar para el cálculo posterior de un valor que se va a dar, porque hay cambios que se van a producir que obedecen a condiciones que los da ciertas variables que al compararlos sale como una tendencia, son las tasas, ¿no? La tasa de crecimiento, por ejemplo, en un periodo de tiempo, yo digo tantos nacimientos entre la cantidad de la población, es la tasa de nacimiento. Y yo digo a esa tasa con un factor o de crecimiento o de crecimiento, yo calculo la tasa de crecimiento al siguiente periodo. Entonces, yo puedo utilizar tasa para aquellos casos en los cuales se necesita que un factor mantenga una regulación controlada. Pero la tasa no produce efecto cuantitativo, no genera efecto cuantitativo, solo cuando se aplica con un factor
cuantitativo. Es decir, porque la tasa es un índice. La tasa no es un valor. Yo puedo decir a 10 por 1000. Esto va a crecer a 10 por 1000. Y el 10 por 1000, yo si lo relaciono con otro factor, o sea, ese indicador 10 por 1000 a otro factor, el resultado no es que genere un efecto de crecimiento o de un efecto determinado, sino que es una tasa, no es algo que cuantitativamente va a tener un efecto sobre otro factor cuyo valor cuantitativo resulta relevante para ver si crece o decrece. Bien. Otra cosa que no debe ser puesto como una variable es las normas. A más normas, los estudiantes equivocadamente a veces me ponen que a más normas, menos crimen. A más norma, menos crimen. Pero la norma, ¿qué es? No es un valor, digamos, homogéneo de algo. Una cosa que yo te diga, yo tengo 20 litros de leche, o tantas hectáreas de tierra, y eso son valores que me indican factores que yo puedo tener una idea del efecto que puede haber para, digamos, la producción de yogur, para el cultivo de papas, ¿ya? Esa referencia es una referencia cuantitativa, algo objetivo. Pero las normas, la cantidad de normas, está refiriendo a disposiciones legales que no expresan como tal un efecto, digamos, cuantitativo, digamos, deducible de la norma. No es así. Puede ser que cuando yo estudio un fenómeno, a partir de ciertas circunstancias, dadas ciertas normas, hay un efecto del fenómeno que va a sufrir un cambio, una transformación, pero para eso existe otra variable que puede expresar lo que justamente las normas están queriendo influenciar, y lo que yo pongo en mi representación dinámica son esas variables, las variables que efectivamente expresan las características cuantitativas de algo que sucede en la realidad, ¿ya? Luego tampoco las políticas, o sea, decir que hay una variable son políticas, cantidad de políticas, número de políticas, tampoco son variables dinámicas por la misma razón que las normas, ¿no? Ya he mencionado anteriormente que no hay que confundir las características que describen un fenómeno individual, personal, con las agregaciones que deben utilizarse para efecto de describir un fenómeno social, un fenómeno global, ¿no? Regional. Hay que tener mucho cuidado en eso. Si usted está yendo por una variable y la quiere explicar a partir de la individualidad, ahí hay un error. No debe haber, en lo posible, no debe haber variables exógenas. Una variable exógena es aquella que está desde afuera influenciando en un modelo, y es un exógeno, no debe haber. Hay también variables exógenas hacia afuera, es decir, el fenómeno, el modelo, genera un efecto sobre otras variables que están fuera del fenómeno. Y peor esas, ¿no? Peor esas, no sirven para nada. Para efectos de la representación del modelo dinámico, ¿no? Y el tiempo tampoco es un factor. Es en el tiempo que se producen los cambios. Pero el tiempo no produce cambios. El tiempo no produce cambios. Sí, hay a veces para el cálculo de los valores
yo puedo decir que hay un atraso que se va a dar por el fraccionamiento de entregas de algo, digamos, al 20% semanal, digamos. 20% semanal es lo que yo tengo mi capacidad para hacer entrega de cosas que se van acumulando o se van requiriendo, ¿no? Y es decir, yo semanalmente, no digo ese factor semanal, estamos haciendo referencia al tiempo, pero es una variable o tasa, también se llama tasa en el tiempo, del efecto que debe estar generándose cuando una variable va a transformarse, se va a transformar cambiando, ¿no? En un periodo determinado de tiempo, ¿no? Pero el tiempo en sí no es una variable causal. Acá vamos a aplicar algo que tiene un propósito más conceptual. Y es que cuando nosotros vamos a representar un fenómeno causal o un fenómeno dinámico, en realidad la abstracción básica de donde surge esta idea es de la realidad que tiene, digamos, características, condiciones que yo las puedo medir, La mido, ¿por qué? Porque en algunos casos van incrementándose y en otros casos van a reducirse, teniendo esto un valor determinado en algún momento en el tiempo, ¿no? Yo debo estar pesando unos 70 kilos, ¿no? Mi peso normal debería ser 60 kilos. Estoy más o menos con 10 kilos de peso adicional. Pero si me hubiera pesado, o sea, si mi peso, bueno, sí me he pesado, lo tomo digamos, del comienzo de año, en verano, yo estoy pesando más o menos 65 kilos. He ido subiendo poco a poco. Entonces, lo que está sucediendo es de que yo estoy acumulando peso. Todos los días yo ingiero alimentos. Más o menos digo cuánto de alimentos en peso tú ingieres diario. Ah, 2 kilos, 1,5 kilos entre almuerzo y cena y desayuno. 1,5 kilos. O sea, comes medio kilo por cada vez que te sientas a desayunar. O sea, Ándale, a por ahí ver, va. ya Marco, tú, Creo un, un, un kilo en todo el día, tal vez. Yasmín, se nota que no. Será A ver, 700 gramos, quizás, no sé. sí, más o menos. O sea, lo que come Diego ya es exorbitante, Ya, pero Diego, tú comes, digamos, ya 1,5 kilos, ya, pongamos que ya 1,5 kilos. ¿Y cuánto de eso que comiste? No, vamos a preguntarle a Jean-Pierre, ¿no? ¿Está Jean-Pierre? ¿Jean-Pierre estás? Sí, profesor. A ver, Sí, Jean-Pierre, ¿puedes ahorita pasarme el talk para ver si ya están, si no? ¿tú cuánto más o menos de alimentos si quieres en el día? Pero, aproximadamente 800 o 900, como bastante en la noche. Ya, 800 gramos. Y dime, ¿cuánto de ese gramaje que alimentas lo desechas?
lo desechas. Yo creo que un 80% debe ser 600 a 700 porque tengo digestión rápida. Ya. O sea, 800 y eliminas, pone que 600, ¿correcto? ¿Y la diferencia? Sí. ¿Qué sucede con ello? Con la diferencia. La diferencia se queda en el cuerpo para usarlo como energía y mantenerse ahí, creo. Es lo que sé. Claro, y células. La renovación celular es constante, permanente, y efectivamente en la renovación celular se utiliza ese alimento y también, y en más cantidad, en energía, correcto. En más cantidad es en energía. ¿Es correcto eso? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero representar un fenómeno que varía. Yo tengo variables cuantitativas que miden valores que el fenómeno tiene, que se aumenta y se reduce. Ojo, no es que exactamente cada día produces una cantidad de energía o gastas una cantidad de energía y una cantidad discreta en peso igualitario, no. Si ustedes miran con cuidado, se fijan con cuidado, van a ver que a veces más, a veces menos, ¿no? Entonces, esa variación es dinámica, pero que en suma, a lo largo del tiempo, en suma, va generando incremento o reducción. Porque si tú no utilizas la energía, o sea, todo lo más que se puede en energía, sino la pasa de no hacer nada, ni piensas, ni haces ejercicio, lo que va a suceder es que se incrementa el tejido, los tejidos aumentan, ¿sí o no? Especialmente el tejido adiposo si consume mucha grasa. Y entonces, el funcionamiento de cualquier fenómeno, individual o global, es como recipientes, o sea, yo puedo mirar el fenómeno como si mirara recipientes que están llenándose o se están vaciando. A veces entra más de lo que sale y entonces crece el volumen general. A veces entra menos de lo que sale y entonces se reduce el volumen del almacenaje, esa variable que yo le estoy queriendo medir. Entonces, la idea de un fenómeno general ha llegado a la idea, y esto lo planteó también Forrester, pero lo canalizó muy bien en su explicación Aracil. Aracil fue el que dijo, ¿por qué no entendemos la realidad como si fuera un símil hidráulico? Y en esa idea se generó esta condición explicativa. Es solamente un símil del comportamiento dinámico, mirando cómo se maneja, se gestiona un sistema hidráulico, ¿no? Ojo, una cosa muy importante, en la dinámica de sistemas es muy importante, o sea, no hay que olvidar que hay en realidad dos tipos de variables, ¿ya? Dos tipos de variables. Se llaman variable de flujo y la otra variable de nivel. Son dos tipos de variables. Se utiliza el concepto de variable auxiliar. Pero la variable auxiliar, su nombre lo dice, es solamente una variable que me auxilia para hacer cálculos. ¿Ya? Las variables que representan el fenómeno dinámico solamente son variable de flujo y variable de nivel. Si no la captan, me preguntan, ¿ah? La variable de nivel es aquel recipiente. Si yo tengo en el cuerpo, pudiera yo medir la cantidad de tejido que tengo, ¿no? ¿Cómo lo mido? Con el peso.
Yo puedo medir cuánto tejido tengo, ¿sí o no? ¿Cómo? Por peso. O sea, 71 kilos, 700 gramos es mi peso. Esa es una de las variables. Característica del fenómeno Daniel Llanos. El fenómeno Daniel Llanos tiene 75 kilos, 71 kilos y medio de peso. ¿Correcto? Esa representación es a variable de nivel, porque mide el valor de una característica que se acumula o se reduce en el tiempo. ¿Está bien? Variable de nivel. En la economía, por ejemplo, una variable de nivel es el Producto Bruto Interno, ¿no? Es lo que se va produciendo en el tiempo, que se sería cada año, ¿no? Pero digamos, es un valor acumulativo que se tiene es, por ejemplo, las reservas internacionales. Es un valor que se acumula. Las reservas crecen y se reducen dependiendo de las operaciones de comercio exterior. Ahora ya no se da, como sucedía antes, por préstamos, porque a veces por préstamos nos hacíamos de una cantidad de recursos, reservas, que eran valor en dólares de lo que teníamos, ¿no? Pero ahora se aumenta y se reduce dependiendo del volumen de comercio exterior, porque cuando compras, usas los dólares que está en el sistema bancario, o sea, cuando vendes, adquieres dólares, y cuando compras, utilizas los dólares, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad de reserva internacional. Entonces, ¿qué es un valor de nivel? Valor de nivel. Todo aquello que acumula, incrementando, reduciendo, se le llama variable de nivel. Pero hay otros factores que son los cambios que se van a producir en una unidad de tiempo, los cambios que se van a producir en una unidad de tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de personas, ¿cómo se llama? Que ingresan al país, inmigrantes al país, que es una cantidad por periodo de tiempo. O sea, cada año ingresan al Perú inmigrantes alrededor de 300.000 personas. 300.000 personas ingresan al Perú cada año. Es una tasa de crecimiento poblacional, tasa, o también flujo, es el flujo, 300.000 personas. Y también salen una cantidad, a veces salen 250.000, a veces salen 450.000. ¿Ya? Esa cantidad de personas que salen en un año es un flujo, no acumulan. Es decir, yo no tengo en algún lugar acumulado la cantidad de personas que han salido y sabe Dios a dónde, no me interesa. Lo que me interesa es que cuántos salen anualmente, ¿correcto? ¿Cuántos millones habrán salido pues, a lo largo de toda la historia? No se sabe. O cuántos habrán ingresado. No me interesa tampoco. Para la dinámica del sistema, yo lo único que me interesa ahí es saber cuál es el ritmo de crecimiento o de decrecimiento que hay en la población por razones migratorias, ¿correcto? Y es una variable que voy a utilizar, que es una tasa o un flujo, se le llama flujo. En dinámica del sistema es un flujo. El flujo puede ser incrementado, o sea, puede incrementar o puede reducir. Esas son las dos variables que se utilizan en la dinámica del sistema. No hay otro concepto que se encierra. Entonces, los flujos van a depender normalmente de los niveles. Los niveles que se dan en un fenómeno, en la economía, en el comportamiento, digamos, de la sociedad en general, digamos,
para temas de mercado, de consumo de productos, en fin, normalmente los flujos van a depender de la cantidad que tienen, los valores que tienen los niveles, porque los flujos normalmente se van a dar en virtud de la cantidad de población, de la cantidad de recursos, de la cantidad de fábricas o de capacidad productiva de las fábricas, etc. O sea, los flujos dependen de los valores alcanzados por los niveles, ¿ya? Pero si mis flujos van a depender de eso, se van a producir en virtud de los niveles que tienen, el valor de los niveles que hay en un instante determinado, esos flujos luego van a generar un efecto de cambio en los niveles. Es decir, los valores de la variable de flujo en cada instante en el modelo van a depender de los niveles y a la vez los niveles van a depender de los valores que han alcanzado esos flujos, porque son los que indican los cambios que se han producido en el fenómeno. Entonces, ¿qué cosa contiene este símil hidráulico que nos permite tener una idea de cómo se conciben los modelos dinámicos? Primero, como les decía, les dije originalmente, es de que el fenómeno dinámico se da en el tiempo, se produce en el tiempo. Por lo tanto, yo debo saber que va a haber cambios en el tiempo. Y acá hay un concepto muy importante que tenemos que digamos, recordar. No sé si ustedes lo recuerdan, que es el concepto de instante. Instante es un concepto de sistemas. O sea, los fenómenos de la realidad se producen, se dice, en instantes. ¿Qué cosa es un instante? ¿Ustedes recuerdan ese concepto o no lo han escuchado? Y a Marco, ¿lo has escuchado? ¿A qué se le llama instante? Sí, en general es como en ese preciso momento. Es como un segundo, un intervalo de tiempo muy corto. No. Diego, ¿tú sabes? En un espacio de tiempo puntual, algo así. Jazmín. También pienso eso, profesor, en un espacio de tiempo corto. Ya, fíjense, escuchen bien, ¿ah? Sí, es un espacio de tiempo. Y se le va a llamar en sistemas instante a ese espacio de tiempo en la cual se puede percibir un cambio de estado de un sistema. Vuelvo a repetir, se le llama instante aquel lapso de tiempo en la cual se puede percibir un cambio de estado en un sistema determinado. Por ejemplo, nosotros cuando observamos y vemos, captamos las imágenes de la realidad, ¿sí o no? Captamos las imágenes. Esa capacidad de captación se ha utilizado para la reproducción de imágenes en forma, como se dice, simulada o construida, ¿no? Nuestro cerebro, perdón, al mirar la realidad, va a captar cambios de la realidad en un 18avo de segundo. Cada 18avo segundo tomamos una foto a la realidad. Hay un fotón que se impregna en el cerebro cada 18avo de segundo. ¿Ya? La capacidad de visualización del águila es mucho menos, mucho menos. Ellos captan
digamos, más rápidamente, quizás un treintavo de segundo, una imagen. Es decir, en el lapso de tiempo acumula más imágenes cerebrales que nosotros los seres humanos. Nosotros captamos una imagen cada un 18avo de segundo, ¿ya? Según los estudios que se han hecho, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted va al cine y le pasan una película, ¿no? Usted va al cine, no sé, ve la televisión y ve la película. En realidad, ver la película es ver una sucesión de cuadros, de imágenes, ¿sí o no? Es una sucesión de cuadros. Pero pasa a tal velocidad que da la sensación de movimiento continuo. Pero no es movimiento continuo, sino cuadros que suceden unos con otros, que van a cierta velocidad y que permiten que nosotros percibamos esas imágenes de continuo y que justamente van a una velocidad un poquito más rápido que 18avo de segundo. De tal manera que da la impresión. Si acaso le bajamos la velocidad al pase de los cuadros, como sucede pues, cuando hay un problema en el bar, ¿no? En el bar, ¿sí o no? Yo puedo bajarle, hacer que pase la cámara lenta, y ahí sí me doy cuenta de la discontinuidad de las imágenes. Muy bien. El instante es una referencia al tiempo, a ese lapso de tiempo en el cual yo puedo captar un cambio en la realidad. Se dice un cambio de estado. Muy bien. Cuando yo veo el cambio de la población, ¿cómo se mide el cambio de la población? ¿Cuál es el instante en la que yo puedo captar que la población ha cambiado? Bueno, ahora están haciendo el censo, ¿no? Pero para poder ajustar más o menos las estimaciones que hay. Pero si yo miro las cifras en cualquier lugar del mundo, de la población del país, el valor de la población nos lo dan cada cuánto tiempo. O sea, ¿en qué periodo se mide la población? Gianmarco, perdón. Creo que son cada 7 años los censos. No estoy hablando de los censos. El valor de la población que tú miras en las estadísticas, cada cuánto periodo hay un valor de población. Normalmente. No, tal vez anualmente. Pero... Anualmente, pues el volumen de población se publican anualmente. Es decir, se estiman anualmente. Entonces, yo cuando registro ese factor, esa variable en mi modelo, sé que capturo el valor de ese factor de la realidad cada año. Por lo tanto, el instante del crecimiento o el decrecimiento poblacional es de un año. Cuando hace estudios bacteriológicos, la medición de los cambios bacteriológicos, dependiendo del tipo de bacteria, se van a hacer por horas o por días. Raro, por semanas, ¿ya? Porque yo puedo captar el cambio de la población de bacterias en periodos, en este tipo de periodos. Entonces, mi instante en el cambio de población bacteriológica puede ser horas, ¿sí? Ahora, el ser humano, población humana, es anual, ¿correcto? Creo que también la población canina lo miden anualmente. Pero si yo entro al mundo de la crianza de peces, o sea,
¿cómo se llama? Piscicultura, ¿no? Los piscicultores miden su población por semanas miden. Es decir, se captura el valor de la variable poblacional de peces semanalmente. Entonces, el instante, es decir, el tiempo, yo puedo identificar un cambio de estado para los peces es semanal. En mi instante es semanal. Porque en ese lapso de tiempo yo puedo captar o capturar un valor de una característica del fenómeno que estoy estudiando. El Producto Bruto Interno, ¿cuál es su instante? Mensual, ¿sí? Mensual. El Producto Bruto, mensualmente sale la información. Ya. Esto es muy importante porque cuando hablamos del reloj o del clock, del reloj, lo que yo estoy queriendo referirme es que yo debo tener claro en qué lapso de tiempo voy a tener que hacer los cálculos en mi modelo para poder obtener los valores de las variables que me dan cuenta de lo que está sucediendo en ese fenómeno. Es decir, el clock significa yo debo saber cuál es el instante que voy a utilizar para medir un cambio de estado de mi modelo. Esto, claro que no es tan, ¿cómo se diría? Tan obvio, sino hay que mirar bien, porque hay, digamos, variables o aspectos de mi modelo, o variables de mi modelo, que varían semanalmente, otros varían mensualmente, otros anualmente. Incluso hay quienes colocan que no debería suceder, no debería hacerse quinquenalmente o cada década, pero eso es mucho lapso de tiempo. Deben ser lapsos de tiempo máximo de un año. Entonces mi clock me va a decir, siempre tomamos el lapso de tiempo, la unidad de tiempo para los cambios que voy a medir en mi modelo, considerando los que varían, los que se capturan la variación en los lazos más pequeños, o sea, diario, semanal, mensual. Si es que las variables que yo tengo, su variación se captura en instantes distintos. Entonces tengo un clock, porque la dinámica del sistema, el tiempo tiene mucha importancia, el lapso de tiempo que va a tomar para los cambios que voy a calcular tiene mucha importancia, porque si yo calculo cambios en cortos tiempos para fenómenos que en realidad cambian, su percepción de cambios son de mayor tiempo, si yo hago los cambios en forma más menuda, voy a generar un efecto de mayor impacto de transformación y de cambio en esos que en realidad su medición debería ser en lapsos mayores. Entonces, en eso es muy, digamos, hay que tener mucho cuidado. Por eso si yo tengo un fenómeno en el cual estoy midiendo el cambio que se van a dar en la reproducción de peces, pero esto se asocia a la producción, digamos, de productos, la producción industrial, cuyo valor se calcula, la verdad se calcula anualmente. El hecho que yo semanalmente esté haciendo cambios en el modelo va a generar que también a nivel productivo esos cambios hay que calcularlos semanalmente y hay que estimar exactamente qué tasas deberían ser, porque cálculos
que se hacen de crecimiento en tasas muy pequeñas generan un efecto exponencial a lo largo del tiempo. Ya que en ese sentido calcular, porque la retroalimentación de las tasas tienen un efecto geométrico, de crecimiento geométrico, cuando lo que debe medirse en tiempos mayores lo haces en tiempos más fraccionados. En eso se debe tener cuidado. ¿Qué más? El modelo, el símil hidráulico considera la variable de estado como recipientes, porque son los que se incrementan o se reducen, porque se añaden o se reducen por alguna razón. Entonces, las variables de nivel o los recipientes representan variables de nivel o variables de estado, lo que miden los valores que me interesan en un fenómeno determinado. Cada nivel, cada variable de nivel es una variable que está representando una cantidad de algo que es lógicamente medible. En este caso, en este símil, vamos a utilizar 3 variables de nivel, o sea, 3 variables de estado. O sea, 3 variables de estado, que tienen diferentes valores, ¿no? N1, N2 y N3. Las otras variables son las variables de flujo, que se representan en el símil hidráulico a través de un caño o de una válvula. Esta es la presentación clásica de la válvula o del caño, como la conocemos nosotros, ¿no? El grifo. En alguna literatura dice los grifos, ¿no? ¿Qué es el grifo? ¿O qué es el caño? ¿Qué es la válvula? Es la representación de aquello que va a generar un incremento o una salida de un nivel o de una variable de estado. Un nivel se va a incrementar con un flujo de entrada y va a reducirse con un flujo de salida. Y entonces cada digamos, válvula es una variable de flujo. Cada uno tiene valores independientes, cada uno lo suyo, ¿no? Flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4. Es decir, a este recipiente le va a entrar una cantidad determinada por una unidad de tiempo, que es a lo que se refiere un flujo. Un flujo es el incremento en una unidad de tiempo. 5 litros por segundo, ¿no? 5 litros por hora. Eso es lo que representa, digamos, lo hidráulico. Pero puede ser cantidad de manzanas, cantidad de personas, cantidad de productos, ropa, en fin, que está entrando a los almacenes, Se produce con un flujo de digamos, 1000 prendas, 1000 pantalones por día. Y eso lo que significa son 1000. Cada día hay un flujo de 1000. Entonces, este nivel que tenía N1 se va a incrementar en un tiempo determinado 1000. Y se va a vender entre 700 y 1100 pantalones por día. Y eso significa la salida de la cantidad de pantalones que están a la venta, que se han producido y que están a la venta. Eso es lo que así se hace. Entonces, yo tengo flujos que van a ser regulados, controlados por estas válvulas, cuyo valor yo lo voy a estimar. Voy a generar un algoritmo que se va a calcular en virtud de los valores que hay en el sistema, en función de lo que yo he observado en la realidad, y voy a generar ahí un algoritmo que permita saber en cada unidad de tiempo cuánto debe ser lo que se incrementa, cuánto es lo que ingresa, cuánto es lo que se produce. Y también en
qué es lo que se va a reducir de ese nivel, que se va a reducir de esa variable de estado en esa unidad de tiempo, en esa misma unidad de tiempo. Entonces yo tengo que poner el algoritmo que me permita calcular lo que debería salir en base a las condiciones que se dan. Entonces, así es la representación de los cambios en la realidad. Es una abstracción que nos hacemos de la realidad en la cual en la realidad hay variables que se acumulan y variables que están produciendo el cambio que se llama flujos, ¿no? Muy bien. Se utiliza en dinámica de sistemas la famosa nube. Digo famosa porque es una expresión de la manera, como yo digo, que no me interesa de dónde procede. Lo que me interesa es cuándo se está generando para que ingrese en el nivel. No me interesa de dónde procede. Entonces esto es una fuente indefinida e infinita, pero sí sé que se produce para ingresar a mi nivel una cantidad en un determinado tiempo. En tal momento, hay una cantidad de 1000 pantalones que se van a producir, 1000 pantalones. Posiblemente, si acaso hay cambios en otra variable, me va a permitir decir ya no 1000, sino 1500. Si la demanda, este puede ser la demanda, entonces la demanda me puede servir para recalcular cuánto debo producir en este mes, y acá va a estar lo que va quedándose en el stock de la tienda para la venta. Y el nivel de venta va a depender de otros factores que me van a indicar cuánto se ha vendido y qué ha salido de los almacenes para la venta, ¿no? Entonces, las nubes lo que representa simplemente fuente o un destino que no me interesa, a dónde se va. Además, ojo, présteme atención. Esto es muy importante que usted no olvide. Cuando yo veo un fenómeno dinámico, estoy viendo la realidad, ¿ya? La realidad. Si bien lo represento con diagramas causales y luego diagramas Forrester, para que esa representación tenga una forma de manejo matemático, lo que estoy haciendo es viendo la realidad, lo que está pasando en la realidad. Y entonces son flujos reales. O sea, eso que viene a través del flujo en forma periódica son cosas reales. Peces, hectáreas de tierra, dólares por la venta, son cosas que fluyen en la realidad y que si van a una variable de nivel es porque se están acumulando en algún lugar. Yo estoy diciendo ahí, acá están los pantalones que se producen que van al almacén, a los almacenes de venta, es el stock que hay en los almacenes para la venta. Entonces, en la realidad existe eso. No es que no existe. Porque alguna gente me pone como variable de nivel los emigrados. Los emigrados. Uno puede contabilizar cuántos emigrados ha habido, pero no se acumulan en ningún lugar. Porque los emigrados se van a diferentes lugares y no constituye una unidad que se almacene en algún sitio, que esté en una ubicación. Y hay a veces un interés de calcular, pero para eso utilizas una variable de cálculo que es la variable auxiliar. Yo calculo cuántos pueden haber ha sido la gente que va saliendo, ¿no? Y ahí seguramente va a haber un nivel, una representación como nivel a través de una variable auxiliar que me permite ir sumando en el tiempo cuando la gente se va. Pero no me sirve para nada, porque esa gente que se va solamente es un valor que está ahí, pero en realidad un efecto real de los quizás puede servir, ahora estoy pensando, para más o menos estimar las
¿cómo le llaman a esto? Las remesas, ¿no? Pero es mejor cuantificar los emigrados que remesan, cantidad de, porque no todos los que salen del país remesan, ojo, hay una relación, ¿no? Causal, a más emigrados, más gente que emigra, va a aumentar el volumen de remesas que entra al país, pero no todos los que emigran remesan, ojo, especialmente las últimas generaciones no son remeseros, no, los, digamos, en el siglo pasado, 1900, era un factor muy importante, porque todo el que salía del país, por alguna u otra razón, tenía un efecto de devolver o entregar o enviar a la familia dinero, quizá por la situación económica que había en la época, ¿no? Bien. Entonces, decimos que este es Ahora, muy importante saber lo siguiente, que los valores que yo voy a tener en los flujos, es decir, en los cambios que se van a dar en la unidad de tiempo, esos flujos están dados por la lógica del comportamiento. Porque en el diagrama Forrester, ahí yo esa lógica la voy a poner, lo voy a explicitar poniendo una condición. Porque yo voy a producir pantalones en virtud de mi capacidad productiva, que refiere a este nivel, ¿no? Nivel, cantidad de no sé si de máquinas, ¿no? Productoras de pantalones. Dependiendo de eso yo voy a generar, ¿no? Pero no solamente yo voy a producir pantalones por la cantidad de máquinas que yo tengo, sino voy a poner pantalones en virtud también de la demanda satisfecha o insatisfecha, ¿no? Esta puede ser demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha es un volumen, es una cantidad, es un nivel que yo tengo como referencia, que la voy cubriendo con pantalones que vendo, voy cubriendo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en el símil hidráulico, yo lo que no me debo olvidar que los valores del flujo están debidamente, digamos, representados por una lógica que lo he metido en el modelo, justamente en la variable del flujo, en virtud de un cálculo que voy a hacer cada instante, cada vez que se produce el cálculo, en virtud de los valores que tienen las variables de nivel. La variable de nivel, mirando cada instante, dependiendo de los valores que yo tengo en los niveles, yo debo decir cuánto es el flujo que va a haber. Es una relación lógica, un algoritmo que tiene, digamos, una condición que depende de variables que están dentro del modelo. Y eso es lo que hago. Entonces, los flujos están determinados, acá se refiere, es la lógica que nosotros, los seres humanos, establecemos. Claro, acá usted va a ver representado que es el ser humano, la persona, la que va a definir lo que es el flujo, pero no en cada instante, sino como lógica ya establecida que genera los cambios en la unidad de tiempo, ¿no? Y acá entonces lo que se da es esto, que un nivel va a cambiar, va a haber un diferencial en cada unidad de tiempo. En cada unidad de tiempo
va a haber un diferencial, un cambio, un diferencial. ¿Qué es la diferencia que se va a dar en esa unidad de tiempo por lo que entró menos lo que salió? N1 va a ser, N1 va a tener un valor sub 0, digamos, un N1 sub 0, y va a haber un N1 sub 1, que es el N1 sub 0 más la diferencia que hay entre F1 y F2. Entonces, el diferencial de N1, el diferencial respecto al tiempo, es la diferencia que hay entre lo que entró menos lo que salió. Flujo de entrada menos flujo de salida. El N2 no tiene salida, solamente va acumulando, y se dice que el diferencial, el cambio que se da en N2 respecto al tiempo es igual al valor que tiene, ¿no? Al valor del flujo que se da. O sea, el flujo es el que le da el cambio, la transformación del N2. Si el nivel 3 es, ¿no? El nivel 3 cambia en el tiempo en virtud de la diferencia que hay entre lo que entra en ese nivel menos lo que sale, ¿no? Y este es el símil hidráulico. Y entonces, de acá, lo que ha querido hacer Forte es demostrar que en realidad esta representación de cambio y transformación de la realidad, que tiene como similitud un flujo hidráulico, es en realidad un conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿no? En este caso, de primer orden, conjunto de ecuaciones diferenciales, que es la versión de la realidad desde el punto de vista de la dinámica del sistema. Preguntas. Perdón un segundito. Bien, disculpe. ¿Alguna pregunta? Profesor, tu Diego, pantalla no se está compartiendo. Se puede ¿cuál? ver. Ay, caray. Había quedado congelada. Sí. No ¿Pero me sé por qué. escuchas? ¿Me Sí, se escuchan? escucha bien. Ya no, es que es un tema, no sé si es del internet. Disculpen, había una falla ahí en internet. Bien, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Justo hemos cerrado lo del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, en todo caso, si no, mañana me la hace. Pero si hubiera una duda, no lo hay. Ya, jóvenes, entonces nos encontramos el día de mañana. Gracias por su presencia.